en la Fiscalía de Zaragoza, España, al presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, de haber ordenado el asesinato de Fernando Villavicencio en agosto del 2023. Y habría dicho además que él, es decir, alias Pipo, no fue el autor del crimen, según publicó la agencia de noticias EFE. Para tener reacciones de primera mano, hemos invitado vía telemática a Amanda Villavicencio, hija del extinto ex candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. Estimada Amanda, gracias por aceptar esta invitación a esta entrevista por WQ Radio. Quisiéramos escuchar tus impresiones en torno a lo que habrían sido declaraciones de alias Pipo, vinculado por la Fiscalía del Ecuador en el crimen del caso Magnicidio FB en contra de tu padre. Buenas noches, Luisa, gracias por la invitación. En primer lugar, creo que como periodista considero que la acción de Agencia EFE, que fue la primera en difundir esta información, es una acción completamente negligente. No ha habido una contrastación de información. Se le está acusando de homicidio al presidente Daniel Noboa y ni siquiera han sido capaces de preguntar cuáles son las pruebas con las cuales alias Pipo dice semejante cosa, ¿no? Yo creo que esa es una primera señal de que a alguien le conviene esta información y que obviamente, como lo vimos en los tweets del resto del día, Rafael Correa estaba muy bien advertido de que esto iba a suceder, ¿no? Ya vimos que, no sé si era ayer o antes de ayer, ya advertía que venían por él, toda una narrativa que ahora la vemos justamente como ya la ponen a jugar. Pero para mí algo que es fundamental es entender cómo los tetones de la piscina, los correístas que están siendo implicados y obviamente los lobos han tenido distintas teorías sobre el caso, ¿sí? Hace pocos días, pocas semanas, teníamos a los tetones con un discurso diciendo que había sido Guillermo Lasso el asesino de mi padre, porque además su testigo, Marcelo Lasso, que según ellos además es sobrino del expresidente Guillermo Lasso, había dicho que ellos habían sido, ¿no? A los pocos días de eso teníamos la narrativa de que eran Diana Salazar con Daniel Noboa, y ahora tenemos esto. Justamente en la coyuntura que me parece curiosa, ¿no? Justamente después del asesinato de alias Mencho, entendemos que los Lobos, una organización considerada como terrorista incluso en los Estados Unidos, que son parte del cartel Jalisco Nueva Generación, están en una crisis muy grande y por supuesto creo que alias Pipo todavía siente que tiene con qué negociar y con qué moverse y por eso se atreve a tanto, pero realmente son las palabras de un delincuente que no tiene cómo comprobar lo que está diciendo, ¿sí? Es por eso que hago un llamado tanto a los medios de comunicación como a la gente que consume en redes sociales a fijarse bien qué es lo que estamos reproduciendo, ¿sí? Porque creo que más allá de quién es la persona que da el testimonio, el hecho de que sea un criminal no necesariamente invalida su palabra, pero el hecho de no tener pruebas, eso sí, ¿no? Entonces estamos muy claros de que hay una investigación profunda, de que hay una investigación que tiene más de 2 años y medio, es una investigación fuerte, la hemos seguido al pie de la letra, hemos ido viendo cada una de las instancias, pero no nos olvidemos que esto nace del caso Metástasis también, y que en los chats del caso Metástasis ya quedó evidenciado cómo era el guión para asesinar a Fernando Villavicencio, quiénes estaban detrás. Javier Jordán, Leandro Norero, Ronnie Aliaga, Anderson Boscan, todas estas personas que sin ningún escrúpulo planificaban este crimen. Y también recordemos que Fernando Villavicencio lo dijo públicamente: si algo me llega a ocurrir a mí, a mi familia o a mi equipo de trabajo, es responsabilidad del correísmo. Entendemos el gran daño que mi padre le hizo al correísmo al exhibir sus triquiñuelas y al exhibir los vínculos que tenían con el crimen organizado y cómo el correísmo le abrió la puerta a los criminales, al cartel Jalisco Nueva Generación, que son responsables de miles de muertes alrededor del mundo, cómo les abrieron la puerta, los contratos, tantas cosas que hizo el correísmo y por la cual esta organización delincuencial le tiene esta animadversión a mi padre. Todo cambió el día que él exhibió la foto de la narcopiscina. ¿Y qué es lo que mostraba esa foto? El vínculo del crimen organizado con la organización delincuencial que es el correísmo. Amanda,
¿Cómo es que se conectan este grupo criminal de los Lobos con el crimen de Fernando Villavicencio? Bueno, el primer vínculo que hay es que los autores materiales también son de los Lobos, ¿sí? Eso hay que recordarlo, es importante. Alias del Invisible, Carlos Angulo, él también es parte de los Lobos. Algo que no quedaba claro es cómo se realiza el crimen después del asesinato de Leandro Norero. Porque Leandro Norero, en los chats del caso Metástasis, le dice: ya tengo los gatos para FBI, ya los traje del otro lado, son unos kamikaze. Ya arman todo el caso, todo el crimen entre Javier Jordán y Leandro Norero, ¿sí? Leandro Norero era el líder de los Lobos. Cuando él es asesinado, ahí para mí había este hueco, ¿no? Esta pregunta: ¿cómo es que realmente luego se ejecuta el crimen? Y se lo hace a través de estos tres cabecillas de los Lobos, que serían alias Pipo, alias Gordo Luis y alias el Lobo Menor, ¿sí? Entonces, esta vinculación que se hace a los tres cabecillas, que es lo que extiende un mes más la instrucción fiscal, es lo que nos hace saber este vínculo que hay, ¿no? Y justamente después de este mes se exhibirán todas las pruebas y todos los argumentos que hay para señalar a estos tres criminales como parte de esta organización. Amanda, ¿quiere decir entonces que desde su respetable opinión, en el hipotético escenario de que estas supuestas declaraciones de alias Pipo, pretendiendo inculpar al presidente de la República, Daniel Noboa, estaría detrás de esta narrativa que buscan propagar a través de redes sociales el correísmo? Para mí está muy claro, están totalmente desesperados, ¿no? Ya los hemos visto. Javier Jordán coordinadamente con Rafael Correa, con diferentes medios de comunicación que son cooptados y comprados por el correísmo, son los que se encargan de difundir esta información. Por eso lo vuelvo a decir, no entiendo la intención de Agencia F al difundir esta información sin ninguna clase de contraste, ¿no? Creo que están desesperados porque hay un caso fuerte. Y entendemos además que tienen todos los recursos de los mafiosos, todos los recursos de la corrupción hospitalaria, tienen todos los recursos para levantar todas estas narrativas. Ahora sabemos además que uno de los grandes negocios del crimen organizado, que no es solo la droga, no es solo la minería ilegal, ni la trata, no. Ahora sabemos que tienen sus fortunas en diferentes espacios que les quieren llamar medios de comunicación, donde ni siquiera hay periodismo de calidad. Lo que vemos es que son estrategias de difusión en las que lo que se comparten son mentiras para enlodar el proceso. Pero hay que entender también que está esta parte mediática, pero está la parte judicial. Y la parte judicial es fuerte y llegaremos a la verdad. Y llegaremos a una verdad que le traiga un poco de responsabilidad y también de esperanza al Ecuador. Porque lo único que esta familia busca, estas hermanas, lo que buscan es que esto no se repita en ninguna familia, en ninguna democracia. Porque lo que hemos vivido realmente es el atropello. Y justo lo que decíamos, ¿no? Fernando Villavicencio, él fue quien exhibió que vivíamos ya en un narcoestado. Y él fue asesinado por una mafia narcopolítica. Entonces está muy claro que la democracia está muerta y que si es que el presidente no pone firmeza en este caso, pues simplemente no podremos abatir todas estas cabezas de la hidra que vienen para que siga la impunidad. Creo que hay una gran responsabilidad en el gobierno ecuatoriano en este momento y la verdad hemos visto comentarios, por ejemplo, que dicen que nosotros estamos defendiendo al presidente Daniel Noboa y quiero que se entienda que no va por ahí. Es más, si es que revisan nuestras redes o nuestro portal, hemos sido muy críticas al accionar de este gobierno, pero lo que sí nos parece fundamental es que llamemos a los criminales por su nombre. Y aquí quienes están siendo investigados por el crimen de Fernando Villavicencio son los correístas, son los lobos, vinculados al cartel Jalisco Nueva Generación. En ese contexto, quiere decir que Amanda Villavicencio no podría dar crédito a lo que ha manifestado, si es que ese fuera el caso, Wilmer Chavarría alias Pipo. ¿Se puede dar crédito a este personaje? Va más allá de la persona, ¿sí? Si él tuviera pruebas, me encantaría verlas, ¿sí? Pero creo que no las tiene. Creo que simplemente es un performance muy bien orquestado entre el correísmo, entre los lobos,
en un momento en el que hay una gran crisis de liderazgo, por ejemplo, en el cartel Jalisco Nueva Generación, y también que han sido vinculados los 3 cabecillas de los Lobos. Entonces realmente creo que es solamente un show bien orquestado, y por eso es mi llamado a la gente y a los medios de comunicación a no darle cabida a eso, sino más bien a como tú, Luisa, lo has hecho, abrir la puerta para que podamos conversar al respecto. Al final, nosotras, Tania y Amanda Villavicencio, somos las únicas personas que hemos luchado por este caso, por ejemplo, rechazando incluso cualquier indemnización que pudiera venir de este caso, porque a nosotros no nos interesa el dinero mal habido. Lo único que nos interesa es que haya verdad y responsabilidad. Nunca hemos querido cargos públicos ni ningún tema electoral. Lo único que queremos es que haya verdad, porque un valiente se atrevió a soñar con un país libre de mafias y lo asesinaron a plena luz del día solamente por decir la verdad y por tener la valentía de soñar con un Ecuador de valientes. Amanda, a través de su cuenta X, a propósito de esta publicación a través de la agencia EFE, el ministro del Interior, John Reinberg, ha calificado de absurdo a lo supuestamente dicho por alias Pipo. Además, Reinberg aseguró que eso se debe a que tienen pánico a la extradición y a la cárcel de Santa Elena, porque será allí donde alias Pipo y todo su clan tendrán que venir a responder por todos los crímenes cometidos, incluido en el crimen contra Fernando Villavicencio. Bueno, yo creo que el ministro Reinberg es quizá el único que saca la cara por este gobierno. Lo he visto haciendo algunas cosas positivas. Sí, también me parece absurdo lo que ha dicho alias Pipo. Creo que quisiera ver la misma voluntad política que le meten a casos como de silenciamiento de la prensa o de otras cosas que las toman muy personal. Me gustaría ver que haya así presión también en este caso. Me gustaría de verdad que entendiera el presidente Daniel Noboa que él llegó a la presidencia con un importante voto villavicencista que jamás iba a ser entregado al correísmo. Y de verdad, el silencio de Daniel Noboa frente a todo este caso ha sido ensordecedor. Mientras que el ministro Reinberg lo he visto haciendo un par de cosas bueno, no sé si solo hay que felicitarles a los ministros que hacen bien su trabajo, pero al ser como de los únicos que hace algo, creo que sí vale la pena reconocer su labor. Ahora, ¿qué rescataría Amanda del trabajo hecho por el ministro del Interior, John Reinberg? Por ejemplo, el tema de alias Pipo me parecía una cosa importante. Que se intente la extradición también me parece importante. Lo que necesitamos es que José Serrano, Ronnie Aliaga, Javier Jordán, que tienen difusión roja de Interpol, estén en el Ecuador para el momento del juicio. En eso quisiera que se ponga pilas. Perfecto. Ahora, además de este tema, que bien ha valido la pena y es lo que nos ha motivado a poder lograr su versión, su reacción frente a esta publicación de la agencia EFI, para poder, descartar, como lo dices bien, Amanda, porque también ejerces la comunicación, una información que no es debidamente contrastada y que no tiene pruebas, es, si se quiere, irresponsable darle cabida y publicarla si no se tiene todos los elementos y las pruebas, y yo creo que ese es un punto vital dentro de una comunicación seria. Pero hay otros temas a propósito del tema del correísmo, y es que recientemente un canal colega, un medio de comunicación colega, la periodista investigativa mexicana Anabel Hernández, denunció que en el 2010 el gobierno del Ecuador mantuvo una complicidad con carteles de la droga, quien era gobernante en aquel entonces, y esos grupos criminales organizados financiaron campañas electorales aquí en el Ecuador. Señala esta denuncia de la periodista investigativa mexicana Anabel Hernández que fueron gobiernos negligentes y cómplices de los carteles mexicanos, que se sobornó a militares y políticos, de tal manera que el Ecuador se convirtiera en una gran bodega de la cocaína y de la droga. Bueno, creo que quienes hemos estado adentro del periodismo de investigación sabemos muy bien quién es Anabel. Mucho respeto a su trabajo, realmente. En casa, pues papá siempre estaba muy pendiente de ella y creo que en algunos momentos también pudieron compartir información. Creo que está muy claro lo que ella dice, ¿no? Me alegra
de que lo haya dicho con esa claridad con la que lo hizo. Me pareció excelente toda la entrevista, la vi completa. Y creo que todo lo que ella dice, ya lo dijo Fernando Villavicencio. No es por desmerecer el trabajo de Anabel, pero tenemos la Wikipedia de la investigación contra la corrupción y contra el narcoestado en el Twitter de Fernando Villavicencio. ¿Sí? Podemos entrar y ver cada una de las investigaciones, cada uno de sus comentarios. Él ya lo dijo desde el día 1. Y también él fue capaz de exhibir esos vínculos, de cómo financiaron sus campañas ilícitamente, de cómo tenían los contratos con empresas de papel, solamente para lavar dinero, utilizando el Estado ecuatoriano para lavar dinero de la mafia. Y así, ¿no? Una serie de estrategias que Fernando las exhibió y los dejó totalmente al desnudo, ¿no? Y que, claro, su vida cambió radicalmente cuando él exhibió la foto de la narcopiscina, porque se encontró con este enemigo inescrupuloso, como es Javier Jordán, Leandro Norero, que se sentían tan incómodos, ¿no? Con la voz de Fernando Villavicencio. Y como lo dijo Anderson Boscan, él no se cansa de los temas. Él es así. Fernando jamás se iba a cansar de ese tema, porque él no tenía precio. Entonces, por eso sabemos, esa es la razón por la que asesinaron a Fernando Villavicencio. Amanda, sabemos que el caso, el proceso, tiene un nuevo juez, el juez Freire Coloma. ¿Cuál es en este momento, y un poco para aterrizar en tiempos y en el estatus del proceso, en qué punto se encuentra, hacia dónde camina, avanza, cómo se está manejando ahora que hay un nuevo juez que tiene a su cargo la sustanciación de este proceso tan importante que busca ante todo, y ese no es solamente el anhelo de las hermanas Villavicencio, que por supuesto es la parte más importante, sino del Ecuador entero, para que un crimen como este no quede en la impunidad y se sienta un precedente para que un hecho tan cobarde no vuelva a repetirse en la historia del Ecuador. Bueno, Luisa, para nosotros ha sido muy duro entender que además de enfrentarnos a la mafia de la narcopiscina, también tenemos que enfrentarnos a la mafia judicial. Ha sido realmente muy, muy duro porque, en teoría, los funcionarios judiciales tendrían que ser quienes garanticen los derechos de las víctimas, quienes garanticen el debido proceso y quienes garanticen, además, que haya verdad y responsabilidad. Por la palabra justicia creo que les queda muy grande, pero al menos verdad y responsabilidad. Todo lo que hemos enfrentado en esta área judicial ha sido horroroso. Incluso vemos a la jueza Daniela Ayala que sigue atornillada en su puesto. La audiencia de recusación se movió para el 3 de marzo, así que seguimos esperando eso también. El juez Freire, si no entiendo mal, ya se le acabó el tiempo que estaba ahí. Entonces, bueno, realmente es todo una chanfaina judicial. Pero que sepan los funcionarios judiciales que los ojos no solo de esta familia, sino del país y del mundo están sobre ustedes. Entonces, realmente creo que en una primera instancia el juez Freire, el tiempo que estuvo ahí, creo que hizo bien al sí vincular a los lobos y al sí darles prisión preventiva, que fue su acción. Ahora estamos esperando a que siga avanzando. El caso es, como tú dices, Luisa, necesita sentar un precedente. No ha sucedido algo así nunca en Ecuador y tampoco hemos tenido ni el nivel de comunicación ni la tecnología que tenemos ahora. Entonces todo se puede ver y vivir en tiempo real mientras se lo comparte. Entonces creo que lo que estamos viviendo realmente hará historia. Y también estamos seguras que aunque en este momento todo se vea oscuro, que hoy haya sido un día de dolor, de revictimización, de escuchar a tantas personas que jamás le han dado un minuto de su atención a nuestra voz, a nuestra palabra, a nuestra lucha, intentar replicar estos mensajes vacíos de alias Pipo que no tienen ninguna clase de respaldo, simplemente para darle a su líder Borreguil, ¿no? Ahora, Amanda, hay un hecho que realmente para muchos puede llamar la atención, que mientras las hijas de Fernando Villavicencio se resisten a dar crédito a esta publicación de F, que no ha sido contrastada, en donde alias Pipo acusa al presidente Daniel Noboa de haber sido el que dio la orden para asesinar a Fernando Villavicencio, el expresidente Rafael Correa llama a criminal al presidente Noboa a propósito de las declaraciones de alias Pipo. Bueno,
Bueno, yo creo que Rafael Correa está en un momento de su vida en el que le conviene reflexionar sobre sus crímenes, ¿no? Creo que ya no le queda más, es el loco del ático. O sea, imagínense de lo que se convirtió. Y realmente creo que en un momento él tuvo el apoyo de muchos en el Ecuador. Ahora convertido en un criminal escondido, lo veremos caer. Lo veremos caer. No sé si ustedes se acuerdan de ese lindo video de la silla que se le rompe. Así mismo lo veremos caer. Este es un criminal. Quiero decir incluso que me siento en peligro porque veo cómo él retuitea, comenta y pone cosas sobre mi vida personal que me parece totalmente fuera de lugar. Pero este es un criminal, entonces realmente hay que tener cuidado. Las autoridades ya están al tanto de esto. Esta es una persona peligrosa realmente. Y quienes todavía le creen, quienes todavía le siguen, pues algún día tendrán que ir a terapia, sanar sus heridas. Amanda, ¿quiere decir entonces que para ustedes, la familia de Fernando Villavicencio, las hijas de Fernando Villavicencio, ¿quiénes son los reales y verdaderos responsables del asesinato de su padre? Bueno, hay una investigación potente que tiene más de 2 años, en la que nosotras además somos acusadoras particulares. Esto significa que hay una gran responsabilidad de nuestra parte por perseguir la verdad, ¿sí? En esta investigación se revela cómo Javier Jordán, José Serrano, Ronnie Aliaga, Daniel Salcedo son los autores intelectuales de este crimen, y ahí estarán las pruebas. Y que además, aparte de estos 4 personajes, se coordinó todo el tema intelectual y logístico también con los cabecillas de los lobos, que ellos habrían sido quienes dan paso, dan luz verde a la utilización del resto de la estructura, quienes cobran además por este negocio de la muerte que tienen, ¿no? Y quiénes son los que mueven pues los hilos detrás. Estas personas, estas 7 personas, son las que están siendo investigadas por el crimen de Fernando Villavicencio. Ahora, estamos seguras de que cuando estén contra las cuerdas van a cantar, porque son unos cobardes. Y cuando eso suceda, pues habrá nuevas personas a quienes investigar. Este crimen es un crimen transnacional. Este crimen tiene una estructura, ¿sí? Que no responde solamente a un partido político, ¿sí? Pero vemos con claridad quiénes son estas personas y por qué querían asesinar a Fernando Villavicencio. No vamos a descansar hasta llegar a la verdad. Realmente creo que lo que ha caracterizado a esta familia es ser incansables. Así somos. Y no nos vamos a cansar. Vamos a llegar hasta el final de las consecuencias. Y espero que podamos llegar vivas a la verdad. Amanda, para finalizar y la del estribo, has nombrado a 7 personas. ¿Qué tienen que ver estas 7 personas con el correísmo? Se cortó. Aquí estoy, Amanda. A ver. Sí, te decía, Amanda, has nombrado a 7 personas. ¿Qué tienen que ver estas 7 personas con el correísmo? ¿Dónde está el vínculo? ¿Dónde está el nexo? Bueno, creo que el primer vínculo, el principal, es que Ronnie Aliaga era asambleísta, orgulloso latinquingo y scout de Correa, ¿no? Esa es la primera cosa. Pero creo que hay una gran familiaridad con que José Serrano era el hombre más duro del correísmo, ¿sí? Creo que para él es intapable todos los delitos que ha cometido en contra del Ecuador. Hay muchos otros casos, no solo el de Fernando Villavicencio. Hay muchos casos en los que José Serrano tiene la responsabilidad y además ha gozado de impunidad. Además de todo esto, vemos los vínculos que hay entre Javier Jordán y el correísmo. Y vemos los vínculos también que hay entre todas estas estructuras, los lobos y el correísmo. Pero todo esto se ve, y tristemente lo que a mí me da pena es que haya gente que le sigue la corriente por un tema ideológico. Que realmente si entendieran que no son una organización política, sino una organización criminal, tal vez no estarían ahí. Pero como papá decía, tal vez ahora no lo ven, pero ya lo verán. Hay mucha gente que ya despertó de esa nebulosa. Ahora creo que en el juicio quedará evidenciado con todas las pruebas quiénes son los criminales que ordenaron, planificaron, pagaron
por el crimen que silenció la voz del periodista más valiente de este país, Fernando Villavicencio. ¿Confías en la extradición de cada uno de los implicados? Bueno, espero que este gobierno tenga la voluntad política de trabajar en eso, más que estar presionando a la prensa u otras cosas, más bien que se encarguen de eso. Amanda, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y habernos permitido conocer el pensamiento de la familia de Fernando Villavicencio, de sus hijas, que al final de cuentas son las que han sentido en carne propia el dolor de perder a su padre, periodista valiente de este país, que fue asesinado de manera cobarde. Hacemos votos porque la verdad sea la que al final trascienda y salga a la luz. Te envío un fuerte abrazo y mi gratitud. Gracias, Luisa. WQ Radio agradece su atenta compañía. Esto fue Informativo Nacional. Hasta pronto. En WQ